Nunca imaginé que el día más silencioso de mi existencia sería el funeral de mi esposo Ernesto. Después de 42 años de matrimonio, allí estaba yo, de pie junto a su féretro, cuando mi celular vibró con un mensaje absolutamente aterrador. Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. Sentí que toda mi realidad se desmoronaba por completo. ¿Cómo era esto posible? Pero antes de sumergirte en esta historia, te invito a que te suscribas a este canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás acompañando, porque nos llena de alegría saber hasta dónde logran impactar nuestras narrativas. Mi nombre es Margarita Morales y tengo 66 años. Lo que te estoy a punto de confesar transformó mi vida para siempre. Hay vivencias que te quiebran en 1000 pedazos, y esta precisamente es la mía. El funeral de mi amado Ernesto se convirtió en el día más ensordecedor de mi vida, paradójicamente por el silencio. 4 décadas y 2 años juntos, reducidos a un cuerpo dentro de una caja de madera. ¿Qué sentido tenía todo? Mis piernas a duras penas me sostenían junto a la tumba, cuando de repente sentí la vibración del teléfono en el bolsillo de mi único vestido negro. Con una temblorosa angustia, abrí el texto de un número desconocido. Las palabras me congelaron la sangre hasta la médula. Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. Mi corazón se disparó, convencida de que era una broma macabra, un error imperdonable. Mis dedos, llenos de pánico, escribieron: ¿Dónde estás? No puedo comprender. La respuesta llegó en un instante. No puedo decirte. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Levanté la vista del teléfono. Mi mundo se colapsaba a mi alrededor como un castillo de arena, arrasado por la marea. Vi a Carlos y a Enrique, mis propios hijos, al otro lado del ataúd, con semblantes extrañamente serenos. Algo estaba mal, muy mal. Sus lágrimas lucían forzadas, sus abrazos se sentían tan fríos como el viento que azotaba ese cementerio. Recordé la primera vez que Ernesto me dirigió la palabra. Era un martes soleado en San Juan del Río, nuestro pintoresco Puebla mexicano. Yo me dirigía al mercado con mi gastado vestido verde, llevando una cesta vacía que pronto llenaría para alimentar a mi madre enferma. Él salió de su modesto taller de bicicletas, con las manos manchadas de grasa, y me obsequió una sonrisa tan tímida que derritió mi corazón al instante. «Buenos días, Margarita», me dijo con voz dulce. «¿Necesitas que revise tu bicicleta?» Yo no poseía ninguna, pero inventé una excusa, solo para tener la oportunidad de hablar un poco más con él. Aquel simple cruce de palabras se convirtió en citas secretas bajo la enorme higuera, luego en promesas de amor eterno y finalmente en un matrimonio humilde, pero lleno de una inmensa esperanza. Los primeros años de vida en común estuvieron plagados de dificultades. Habitábamos en una pequeña casa con techo de lámina que se inundaba con la lluvia. Ernesto trabajaba sin descanso en su taller y yo me dedicaba a coser para las mujeres del pueblo. La llegada de Carlos me inundó de una felicidad que creí imposible. Era un bebé perfecto, con los grandes ojos de su padre. 2 años después nació Enrique, igual de hermoso. Los crié con todo el amor que había en mí, postergando mis propias necesidades por el bienestar de ellos. Ernesto era un padre ejemplar. Los llevaba de pesca al río cada domingo, les enseñaba a reparar objetos y les narraba historias antes de acostarse. Éramos una familia unida, o al menos eso creía yo. Con el transcurrir de los años, las cosas empezaron a cambiar. Carlos, el mayor, siempre se mostró muy ambicioso. Desde su juventud, cuestionaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos un automóvil como otras familias. Enrique lo seguía en todo, sin cuestionar, tal como siempre lo hacía. Cuando Carlos cumplió 18 años, Ernesto le propuso trabajar en el taller, pero él lo rechazó con evidente desprecio. «No quiero engrasarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron a Ernesto profundamente. Lo observaba por las noches en el porche,
contemplando las estrellas con una tristeza que se esforzaba por ocultarme. Sin embargo, su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino todo su modo de vida. Los años continuaron su marcha y Carlos consiguió triunfar en el sector de bienes raíces en la Ciudad de México. Enrique lo siguió al poco tiempo. Ambos empezaron a generar ingresos, muchísimo más de lo que Ernesto y yo jamás ganamos. Al principio me sentía inmensamente orgullosa. Mis hijos habían escapado de la pobreza, pero poco a poco esa alegría se fue transformando en una profunda tristeza. Sus visitas se hicieron esporádicas, sus llamadas telefónicas se acortaron. Cuando venían, llegaban en coches lujosos, vestidos con trajes caros, hablando constantemente de inversiones y propiedades. Miraban nuestra sencilla morada con una extraña mezcla de compasión y vergüenza. «Mamá», me dijo Carlos en una visita, «deberían mudarse a un sitio mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Tenía razón, pero ese hogar albergaba todos nuestros recuerdos. Allí criamos a nuestros hijos, compartimos incontables comidas y envejecimos juntos. No era ostentosa, pero era nuestro refugio. Ernesto, con su sabiduría habitual, me decía: «Margarita, el dinero ha transformado a nuestros hijos, ya no les bastamos». Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas veloces, sus promesas incumplidas. «Están ocupados construyendo su futuro», me repetía constantemente. «Algún día volverán a ser los niños cariñosos que criamos». Pero en el fondo de mi alma sabía que Ernesto tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de perder a mi esposo, solo que no imaginaba hasta qué punto se habían convertido en completos extraños para nosotros. El cambio más significativo ocurrió cuando Carlos se casó con Jazmín Fuentes, una mujer capitalina que jamás disimuló su desprecio por nuestra vida sencilla. La primera vez que la trajo a casa, apareció con zapatos de tacón alto que se hundían en la tierra del porche y un llamativo vestido rojo que parecía superar el valor de todo lo que yo poseía. «Mucho gusto», me dijo con una sonrisa fingida, extendiendo únicamente la punta de sus dedos para saludarme. Sus ojos inspeccionaron nuestro humilde hogar con una expresión que me hizo sentir insignificante. Durante la cena, apenas probó la comida que preparé con tanto cariño. Carlos se mostraba intranquilo, pidiendo disculpas constantemente por cosas que antes no le avergonzaban. «La próxima vez los llevaremos a un restaurante», le susurró a Jazmín, pensando que no lo escuchaba, pero escuché y cada palabra me atravesó el corazón como un puñal afilado. Enrique se mantuvo soltero, pero adoptó la misma actitud distante de su hermano. Sus visitas se limitaban a eventos especiales y aún así siempre parecía apurado por irse, pegado a su celular, cerrando supuestos negocios. Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Las Navidades se volvieron frías y formalistas. Mis hijos nos traían regalos costosos que no requeríamos, se quedaban por unas pocas horas y se marchaban con un evidente alivio. Ernesto y yo envejecimos solos, dándonos consuelo mutuamente. Él siguió trabajando en su taller a pesar de que sus manos ya no poseían la misma firmeza. Yo continuaba con mis labores de costura, aunque mi vista ya no era la misma. Vivíamos con nuestra modesta pensión, orgullosos de no depender de nuestros hijos exitosos. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa, Margarita?, me preguntó Ernesto una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que posean dinero, es que ese dinero los hizo creer que ya no valemos nada. La situación se agravó cuando Carlos adquirió una residencia de $200,000 en un barrio exclusivo de la Ciudad de México. Enrique siguió su ejemplo, invirtiendo en un lujoso condominio que ascendía a $150,000. De repente, nuestros hijos manejaban fortunas que superaban nuestra imaginación. «Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad para jubilados», sugirió Jazmín en una visita. «Hay sitios muy agradables para personas de su edad».
La palabra comunidad resonó en mí como una bofetada. Una comunidad para jubilados después de 40 años construyendo nuestro nido. Querían enviarnos a un asilo. No necesitamos un asilo, respondió Ernesto con una dignidad inquebrantable. Estamos perfectamente bien aquí en nuestra casa. Pero noté la expresión en los rostros de Carlos y Enrique. Ellos respaldaban la idea de Jazmín. Para ellos éramos una carga, un problema que debían resolver de la forma más conveniente para su imagen. Fue entonces cuando empezaron las peticiones más directas. Carlos se presentó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. «Papá, mamá», dijo con esa sonrisa impostada que había perfeccionado. «He estado pensando en su porvenir. Esta casa vale a lo sumo $1,000. Si la venden, puedo añadirles algo de dinero para que se reubiquen en un sitio mejor». Para nosotros no existía un sitio mejor que el hogar donde fuimos felices por décadas, pero Carlos no lo comprendía. Para él, todo se reducía a un valor monetario. Además, prosiguió, creo que papá debería retirarse del taller. Ya tiene 70 años, es hora de descansar. Ernesto lo miró con una profunda tristeza. Hijo, trabajar no es una obligación para mí, es lo que me mantiene vivo, lo que le da propósito a mis días. Pero podría sufrir un accidente, insistió Enrique. A tu edad, un percance sería muy peligroso. Sus palabras parecían afectuosas, sin embargo, yo sentía algo más, una impaciencia, una urgencia que no conseguía descifrar del todo. Los meses siguientes estuvieron llenos de tensión. Mis hijos intensificaron la presión para que vendiéramos la propiedad. Trajeron agentes inmobiliarios sin previo aviso. Valoraron la casa sin nuestra autorización. Durante una cena particularmente incómoda, Carlos nos dijo: Jazmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Vamos a necesitar apoyo con los gastos. Si ustedes venden la casa y se van a un lugar más pequeño, ese capital podría ser una herencia adelantada. Una herencia adelantada estaba pidiendo nuestro patrimonio mientras aún vivíamos. La desfachatez de la solicitud me dejó sin habla. Ernesto se mantuvo en calma, pero vi su mandíbula apretarse. Hijo, cuando tu madre y yo ya no estemos, todo lo que tenemos será suyo, pero mientras vivamos, nuestras decisiones son solo nuestras. No seas necio, interrumpió Enrique con una aspereza que nunca le había conocido. Ya están ancianos, no pueden seguir aferrados al pasado. Esa noche, después de que se marcharon, Ernesto y yo conversamos hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, consideramos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber formado. Algo no cuadra, Margarita, me dijo mi esposo con una preocupación que me era desconocida. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo mucho más oscuro detrás de esta insistencia. No tenía ni idea de cuán profundamente acertadas eran sus palabras. La última charla normal que tuve con Carlos fue 3 semanas antes de la muerte de Ernesto. Vino solo, sin su esposa, y se veía más serio de lo habitual. «Mamá», me dijo, sentado en la mesa de la cocina, donde tantas veces había desayunado de niño, «quiero que sepas que pase lo que pase, Enrique y yo siempre velaremos por ti». Sus palabras me tranquilizaron en aquel instante, pero ahora, al recordarlas junto a la tumba de Ernesto, me provocaban escalofríos. ¿Por qué dijo «pase lo que pase»? ¿Qué sabía él que yo ignoraba? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernesto había salido temprano hacia el taller, como lo había hecho a diario durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me causó pánico. «Señora Morales», preguntó una voz desconocida, «le llamo del Hospital Memorial. Su esposo sufrió un accidente grave, tiene que venir de inmediato». Las palabras se mezclaron en mi mente, el mundo se detuvo por completo. Mis piernas se sintieron como gelatina y tuve que aferrarme al marco de la puerta para no caer al suelo. Mi vecina, Dolores, me llevó al hospital porque yo temblaba tanto
que apenas podía manipular las llaves. Durante el trayecto, mi mente se rehusaba a procesar lo ocurrido. Ernesto era cauteloso, meticuloso en su oficio. ¿Cómo pudo suceder esto? Cuando llegamos, Carlos y Enrique ya estaban allí, lo cual me sorprendió, pues nadie les había avisado aún, al menos no yo. Sin embargo, en mi desesperación, no presté atención a ese detalle. «Mamá», dijo Carlos abrazándome, «papá está muy mal. Los doctores dicen que una de las máquinas del taller explotó. Sufre de quemaduras graves y una lesión cerebral traumática». Los ojos de Enrique estaban enrojecidos. No obstante, algo en su expresión me pareció extraño. Se veía más inquieto que triste, como alguien esperando una noticia crucial en lugar de sufrir por su padre. Cuando entré en esa unidad de cuidados intensivos, mi corazón se encogió. Ernesto estaba conectado a una docena de equipos, con vendas cubriendo casi todo su rostro y extremidades. Apenas lo reconocí. Su respiración era muy forzada, mantenida por máquinas que emitían pitidos constantes. Me acerqué a la cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía ilesa. «Ernesto, mi vida, estoy aquí, todo va a estar bien», le susurré. «Te vas a recuperar, como siempre lo haces». Por un instante sentí un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de los párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por regresar a mí. Los 3 días siguientes se sintieron como una eternidad. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Carlos y Enrique se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en dar consuelo a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no capté completamente en ese momento. Enrique preguntando sobre el seguro de salud, sobre el costo del tratamiento. Carlos hablando por teléfono sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. «Mamá», me dijo Carlos en el segundo día, «revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de $50,000. También hay una póliza de accidentes de trabajo que podría cubrir hasta $5,000 más». ¿Por qué se enfocaba en el dinero cuando Ernesto seguía luchando por su vida? ¿Por qué la preocupación por el seguro en lugar de la recuperación de su padre? «No me interesa el dinero», respondí con brusquedad. «Solo deseo que tu padre se mejore». «Claro, mamá», dijo. Pero vi algo en sus ojos que me desagradó, una frialdad, como si estuviera haciendo cálculos mientras su padre se debatía entre la vida y la muerte. Al tercer día, los doctores nos dieron la peor noticia de mi existencia. El doctor Pérez nos citó en un pequeño consultorio. «Señora Morales, la condición de su esposo es crítica. Las quemaduras han desarrollado una infección y el trauma craneal es más severo de lo que anticipamos inicialmente. Necesitamos ser realistas sobre sus posibilidades». «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque mi corazón ya lo sabía. «Significa que debemos prepararnos para el desenlace. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero la probabilidad de que recupere la conciencia es casi nula». Mi mundo se vino abajo. 42 años de matrimonio, una vida entera edificada juntos, y ahora me decían que todo se esfumaba como el humo. «Queremos intentarlo todo», dije entre sollozos. «No importa el precio, no importa el tiempo que requiera». Sin embargo, Carlos y Enrique intercambiaron una mirada que me dejó profundamente incómoda. «Mamá», dijo Carlos con una voz que pretendía ser comprensiva, «tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir de esta manera. Siempre dijo que nunca quiso ser una carga para nadie». «¿Una carga?», exploté con una rabia que desconocía poseer. «Él es tu padre, no una carga. Es el hombre que los educó, que laboró toda su vida para darles lo mejor que pudo». «Lo sabemos, mamá», intervino Enrique. «Pero también debemos pensar en ti. Las facturas médicas serán inmensas. Pueden agotar todos tus ahorros». Otra vez, dinero, siempre el dinero. Mi esposo se está muriendo y ellos calculaban los gastos. Esa noche, a solas en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernesto y le hablé como si pudiera oírme. «Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir». Fue en ese momento que ocurrió algo que todavía me estremece. Sus dedos se movieron levemente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si estuviera intentando articular algo, pero no salió sonido alguno. Llamé a las enfermeras desesperadamente.
está reaccionando, está tratando de hablar. Pero cuando llegaron, Ernesto había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces se producen espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo estaba segura de lo que había sentido. Ernesto había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo vital. 2 días después, en las primeras horas de la mañana, las alarmas de la máquina sonaron, las luces parpadearon, las enfermeras corrieron a la habitación de Ernesto. Yo estaba cabeceando en el pasillo cuando el estruendo me despertó. ¡No, no, no!, grité, corriendo hacia la habitación. Los doctores trabajaron durante 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernesto fue declarado oficialmente muerto. El dolor que experimenté fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Carlos y Enrique llegaron al hospital 1 hora después del fallecimiento de su padre. Parecían listos, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron consigo papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. «Ya coordinamos con la funeraria de San Juan del Río», me dijo Carlos, mientras yo aún lloraba desconsoladamente. «¿Pueden pasar a recoger el cuerpo esta misma mañana?» «También contactamos al seguro», añadió Enrique. «El proceso de reclamo ya está en marcha». ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan faltos de sentimiento? Apenas 1 hora después de perder a su padre. Algo no estaba bien, pero mi duelo era tan profundo que me impedía pensar con claridad. El funeral se agendó para el lunes siguiente. Carlos se encargó de todos los detalles sin consultarme realmente. Escogió el ataúd más sencillo, el servicio más breve, como si su único deseo fuera terminar con todo lo más rápido posible. «Es lo que papá hubiera querido», dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Algo simple, sin ostentaciones. Pero eso no era cierto. Ernesto amaba a su comunidad, se preocupaba por sus vecinos. Él habría deseado que vinieran a despedirse. ¿Por qué Carlos había decidido hacerlo todo tan secreto, tan aprisa? El día del funeral llegó nublado y frío, como si el cielo mismo estuviera de luto por Ernesto. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre años atrás. Mis manos temblaban tanto que Dolores tuvo que ayudarme a botonar los pequeños botones de la espalda. «Mantente fuerte, Margarita», me susurró mi querida amiga mientras peinaba mi cabello con cuidado. «A Ernesto le gustaría verte fuerte». Pero no me sentía fuerte, me sentía vacía, como una cáscara sin alma. 42 años de vida juntos no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto en la casa me lo recordaba, su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su aroma. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió la escasa asistencia. Esperaba ver a más compañeros de trabajo de Ernesto, más vecinos, más conocidos, pero solo estábamos Carlos, Enrique, Jazmín, Dolores, el pastor y yo. «¿Dónde están los chicos del taller?», le pregunté a Carlos. «No quisimos molestar a nadie», respondió rápidamente. «Papá era una persona reservado, hubiera preferido algo íntimo». Pero no era verdad. Ernesto amaba a su comunidad, se preocupaba por sus vecinos. Él habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Carlos lo había dispuesto todo de manera tan secreta, tan apresurada? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño distanciamiento emocional. Carlos mantenía una expresión solemne, adecuada para la ocasión. No obstante, sus ojos se desviaban constantemente hacia su reloj. Enrique parecía incómodo, como si tuviera asuntos más importantes que atender. Jazmín revisaba discretamente su celular detrás de su velo oscuro. Así fue como despidieron a su padre, con impaciencia y distracciones. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Dolores tuvo que sujetarme mientras yo sollozaba sin control.
El sonido de la tierra golpeando la madera fue definitivo, concluyente, desesperanzador. Fue en ese instante, de pie junto a la tumba, que mi celular vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. Mi corazón se detuvo. Las letras danzaban ante mí como si estuviera alucinando. Creí que la pena me estaba volviendo loca. Con manos temblorosas respondí, ¿quién eres? La respuesta fue inmediata. No puedo decirlo, me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si me quemara. Dolores se agachó para levantarlo, pero la detuve bruscamente. No podía permitir que nadie más viera esos mensajes, no hasta que comprendiera lo que estaba sucediendo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carlos, acercándose con una expresión de preocupación. Lo miré fijamente, intentando encontrar alguna señal en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, sin embargo, ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el celular en mi bolso. Solo necesito ir a casa. De camino a casa, no podía sacarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente existía la posibilidad de que Ernesto estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Esa noche, sola en mi casa, que ahora se sentía como una tumba helada, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernesto había sido extraño desde el inicio. Según Carlos, una máquina había explotado en el taller, pero Ernesto conocía a la perfección cada tornillo de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo llegaron mis hijos al hospital tan rápidamente si nadie les había notificado? El hospital me llamó a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo se enteraron del accidente antes que yo? Y luego estaba el tema del dinero. Desde el primer día, Carlos y Enrique habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios, como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los documentos de Ernesto. En su antiguo escritorio de madera, él guardaba todos los papeles importantes en una caja metálica. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que Carlos había mencionado, pero noté algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada solo 6 meses antes, incrementando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué Ernesto habría aumentado su seguro de vida? Nunca me había comentado este cambio. Y lo más importante, ¿quién le había sugerido que lo hiciera? Seguí buscando y encontré algo aún más alarmante. Una póliza de seguro de accidentes de trabajo que desconocía, adquirida solo 2 meses antes de su muerte, $5,000 en caso de fallecimiento accidental en el trabajo. Una cifra considerable para nuestra familia, pero también una cantidad lo suficientemente tentadora para alguien carente de escrúpulos. Mi celular volvió a vibrar, otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria, ve quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no tuve dudas. Esta persona, quien quiera que fuera, sabía demasiado para ser un simple bromista. Sabía del seguro, sabía de mis hijos, conocía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podría saber. Al día siguiente, me dirigí al banco donde Ernesto y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Juárez, la gerente que nos conocía desde hacía años, me saludó con sinceras condolencias. Margarita, lo siento muchísimo por Ernesto. Él era un hombre excelente. Gracias, señora Juárez. He venido a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Ella me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre por segunda vez. En los últimos 3 meses se habían realizado grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros, $3,000 en enero, $4,000 en febrero y $3,000 en marzo, dinero que yo no sabía que se había extraído. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté con voz temblorosa.
Su esposo vino personalmente, explicó la señora Juárez. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo me encargaba de las finanzas del hogar. Sabía con exactitud cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernesto jamás me había hablado de reparaciones tan costosas en el taller. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Ella me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernesto, pero algo en la caligrafía me pareció extraño. Era demasiado temblorosa, demasiado incierta para su letra habitualmente firme y clara. Señora Juárez, pregunté con el corazón acelerado, ¿vino solo a realizar estos retiros o había alguien con él? Ella meditó por un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos en 1 o 2 ocasiones. Carlos, me parece. Dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo, porque a Ernesto le costaba leer los documentos sin sus anteojos. Carlos, mi propio hijo, había estado involucrado en retiros de dinero que yo desconocía, utilizando la vista cansada de su padre como pretexto. Pero Ernesto veía perfectamente bien con sus anteojos, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras observaba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Ernesto de que necesitaba más protección para ti. Fue un montaje. Ya no podía ignorar la evidencia que se acumulaba. Las pólizas de seguro misteriosamente incrementadas, los retiros de dinero sin mi conocimiento, la presencia de Carlos en transacciones que desconocía, su sospechosa eficiencia al organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterraba era si realmente habían planeado la muerte de Ernesto, cómo lo ejecutaron y quién me estaba enviando estos mensajes vitales. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y recelos. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Enrique, cada palabra de condolencia me parecían una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero la pregunta que me aterraba era si realmente habían planeado la muerte de Ernesto, cómo lo ejecutaron y quién me estaba enviando estos mensajes vitales. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y recelos. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Enrique, cada palabra de condolencia me parecían una máscara que ocultaba algo siniestro, pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan horrorosa. Mi celular continuó recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernesto, busca en su escritorio. Hay cosas que no has visto. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Carlos había asegurado que una máquina había explotado. Sin embargo, cuando llegué encontré algo totalmente distinto a lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni rastro de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta, examinando el lugar. Todas las máquinas estaban en su sitio, funcionando a la perfección. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todas intactas. Entonces, ¿cuál había sido la causa real del accidente? En el escritorio de Ernesto encontré algo que me dio escalofríos. Una nota escrita con su puño y letra, con fecha de 3 días antes de su muerte. Carlos insiste en que necesito más seguro. Dice que es para Margarita, pero algo no me parece bien. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Enrique me trajo papeles para firmar. Dice que es para modernizar el taller, pero no comprendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposo había sospechado. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de que pudiera revelármelo. Seguí buscando y encontré un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernesto. Mi querida Margarita, si estás leyendo esto, significa que algo me ha sucedido. En los últimos meses he notado comportamientos extraños en Carlos y Enrique. Están muy interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jazmín está presionándolos mucho. Ayer Carlos me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron a una amenaza. Te amo, Margarita.
Si algo me ocurre, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernesto había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor de madre, había ignorado. Esa noche, Carlos vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «Mamá, he estado pensando en tu futuro», dijo sirviéndose un vaso sin preguntarme si yo quería. «El dinero del seguro ya está en proceso. Serán $125,000. «¿Cómo sabes la cantidad exacta?», pregunté simulando inocencia. «Bueno, yo ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tendría suficiente dinero para vivir cómodamente». Una mentira. Ernesto nunca quiso incrementar el seguro. Según su propia nota, había sido forzado por Carlos. «¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?», pregunté, observando atentamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me aterró. «Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una agradable comunidad de jubilados donde tendrías compañía y atención médica. Enrique y yo podríamos administrar tu dinero para que genere más ganancias». «¿Administrar mi dinero? ¡Qué descaro! Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad, es fácil ser estafada o tomar decisiones financieras equivocadas. Nosotros conocemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en pocos años». «Déjame pensarlo», dije, tratando de ganar tiempo. «Claro», respondió con su falsa dulzura, «pero no demores mucho, por tu propio bien». Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina, temblando de rabia y terror. Mis propios hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi celular vibró con un mensaje más extenso que los anteriores. «Margarita, soy Steven Ramírez, un detective privado. Ernesto me contrató 3 semanas antes de morir porque desconfiaba de Carlos y Enrique. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café matutino. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones, planeándolo todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve al café de la esquina, siéntate en la mesa del fondo. Estaré allí». Finalmente, sabría quién me estaba enviando esos mensajes y, más importante, tendría las pruebas necesarias para obtener justicia por la muerte de mi esposo. Pero también sabía que no me quedaba mucho tiempo. Carlos y Enrique habían revelado sus verdaderas intenciones. Si no actuaba con rapidez, terminaría recluida en un asilo, mientras ellos se gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernesto. La guerra había comenzado, y aunque era una mujer de 66 años, enfrentándose a 2 hombres despiadados, poseía algo que ellos no tenían: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de manifestarse. El día siguiente llegó cargado de nerviosismo y expectación. Me vestí con esmero, eligiendo mi vestido morado más sobrio. A las 2:30 caminé hacia el café con pasos resueltos, pero con mucha cautela. Cada sombra parecía sospechosa. Cada persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. El café estaba moderadamente concurrido. Fui directa a la mesa del fondo, tal como me había indicado. Pedí un té de manzanilla y esperé con las manos temblando ligeramente sobre la desgastada mesa de madera. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, de cabello canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «¿Señora Morales?», preguntó en voz baja. Asentí, aún sin fiarme de mi voz. «Soy Steven Ramírez. Siento mucho su pérdida. Ernesto era un gran hombre». Se sentó y colocó la carpeta sobre la mesa. «Antes de mostrarle lo que poseo, necesito que sepa que lo que está por escuchar y ver será extremadamente doloroso. ¿Está realmente lista?». «Me he estado preparando desde que recibí su primer mensaje», respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Steven abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora de voz. «Ernesto vino a verme hace un mes.
Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Apretó el botón de reproducción. La voz de Ernesto, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Steven, necesito que sepas que si algo me sucede, no será un accidente. Carlos y Enrique me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer Carlos me trajo papeles. Dijo que era para proteger mejor a Margarita, pero cuando los leí me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente. Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Ernesto era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Enrique ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. ¿Qué como para desayunar? ¿A qué hora salgo de casa? Si Margarita me acompaña al taller. Dice que es por preocupación, pero algo en la forma en que pregunta me inquieta. Steven detuvo la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Carlos por teléfono. No podemos seguir esperando. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en su seguro. Sí, ya conseguí el metanol. Funciona perfectamente porque los síntomas se asemejan a un ataque al corazón o un derrame cerebral. No, la madre no será un obstáculo. Después de que papá muera, estará tan devastada que podemos hacer lo que querramos con ella. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Era la voz de mi hijo, de mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Steven suavemente. Esta grabación es del día anterior al fallecimiento de Ernesto. Una nueva grabación comenzó. Esta vez era Enrique conversando con alguien. Todo listo. Mañana Carlos le añadirá el metanol al café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que un médico nos recomendó. El tonto se lo beberá sin sospechar nada. Los síntomas comenzarán con mareos y confusión, luego pérdida de la visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame cerebral o un infarto, y cuando se percaten del envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo planearon el asesinato de Ernesto, sino que lo ejecutaron con una frialdad que me aterrorizaba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que amamanté, los niños que consolé en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo consiguió estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Ernesto me solicitó que instalara dispositivos de escucha en su casa. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. Carlos comprando metanol en una ferretería a 30 minutos del pueblo. Pagó en efectivo y utilizó un nombre falso, pero lo tengo grabado en video. Las fotografías mostraban claramente a Carlos saliendo de una tienda con una pequeña botella en las manos. La fecha en las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernesto. Y esto, continuó Steven, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Carlos y Enrique de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero de lo que sus ingresos justifican. Carlos le debe $70,000 a un prestamista en la ciudad. Enrique tiene deudas de juego de $40,000. Todo empezó a tener sentido. No fue solo la codicia lo que motivó el asesinato de Ernesto, fue la desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente de dinero fácil. ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente después del fallecimiento, Ernesto?, pregunté. Porque Carlos y Enrique son muy astutos. Sobornaron al médico que atendió a Ernesto en el hospital para que alterara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción indica insuficiencia cardíaca debido a complicaciones de un accidente de trabajo. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones no habrían bastado para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exacto, y hay algo más que necesitas saber. Mi sangre se heló de nuevo.
qué? Sus hijos también planeaban asesinarla a usted. Steven reprodujo una última grabación con las voces de Carlos y Enrique juntos. Después de que obtengamos el dinero del seguro de papá, también tenemos que deshacernos de mamá, dijo Carlos. No podemos arriesgarnos a que sospeche o que alguien le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntó Enrique. Igual que con papá, pero esta vez podemos simular un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su esposo. Nadie lo cuestionaría. Y con ese dinero seríamos los únicos herederos. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro. Casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Yo temblaba sin poder controlarme. Mis hijos no solo asesinaron a su padre, sino que también planeaban asesinarme a mí. Todo por dinero. Señora Morales, dijo suavemente, sé que esto es desolador, pero tenemos pruebas suficientes para que paguen por lo que han hecho. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, secando mis lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas evidencias. El sargento Moreno es un hombre honesto, no está involucrado en corrupción. Segundo, debemos actuar rápido. Sus hijos están planeando que la declaren mentalmente incompetente mañana. ¿Cómo lo sabe? Intercepté una llamada telefónica esta mañana. Se están reuniendo con el juez Gómez a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces, tenemos que actuar esta noche. Esa misma noche, Steven y yo nos dirigimos directamente a la estación de policía. El sargento Moreno estaba en el turno de noche, lo cual resultó ideal para nuestros fines. Cuando llegamos, le presenté todas las pruebas, las grabaciones de audio, las fotografías de Carlos comprando metanol, los documentos bancarios que evidenciaban los retiros no autorizados, los resultados médicos de Ernesto que probaban su salud perfecta y, por último, las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaron tanto el asesinato de su padre como los planes para matarme. El sargento escuchó cada grabación con una expresión de creciente seriedad. «Esto es monstruoso», murmuró al terminar. ¿Está segura de que quiere proceder con esto? Una vez que arrestemos a sus hijos, no habrá marcha atrás. «Sargento», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Estos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. También planeaban asesinarme a mí. Ya no son mis hijos, son criminales que deben responder por sus crímenes». 3 meses después, el juicio dio inicio. La sala de la corte estaba abarrotada. Reporteros de varios periódicos regionales acudieron a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Las pruebas eran irrefutables, las grabaciones no mentían, los documentos bancarios no mentían, la evidencia forense del metanol tampoco mentía. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente lúcida. «Señora Morales», me preguntó el fiscal, ¿puede contarnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? «Yo creía que tenía una buena relación con ellos», respondí, mirando directamente a Carlos y Enrique. «Los crié con amor, sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó sin descanso para darles lo mejor que pudo. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato». El jurado deliberó por tan solo 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era total. Pude escuchar los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Carlos Morales y Enrique Morales por el cargo de asesinato en primer grado de Ernesto Morales, encontramos a los acusados culpables. Carlos se desplomó en su silla. Enrique permaneció inmóvil, mirando al frente sin expresión. En el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margarita Morales, encontramos a los acusados culpables. El juez procedió de inmediato a dictar la sentencia. Carlos Morales y Enrique Morales, por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre, los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 30 años.
Al escuchar esas palabras, sentí que un peso gigantesco se desprendió de mis hombros. Justicia. Finalmente, había justicia para Ernesto. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. Convertí el taller de Ernesto en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba todos los domingos. Steven se ha convertido en un amigo muy cercano, visitándome regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces, los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es compleja. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernesto. Los hombres en los que se transformaron no eran mis hijos, eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por los lazos de sangre, sino por el afecto, la lealtad y el respeto mutuo. Ernesto fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me brindaron apoyo durante el juicio son ahora mi familia. La justicia no me devolvió a Ernesto, pero me otorgó paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso si eso significó perder a mis hijos para siempre. 5 años después de ese terrible día en el cementerio, fundé la Fundación Ernesto Morales para víctimas de crímenes familiares, utilizando el dinero del seguro para ayudar a otras personas que han experimentado tragedias similares. Ninguna suma de dinero podría traer de vuelta a mi esposo, pero cada persona que asistimos es una pequeña victoria contra la oscuridad que casi me consume. Como le dije a una joven que buscó ayuda la semana pasada, la familia no es una excusa para el crimen. El amor con límites es el amor verdadero y nunca, jamás es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable de la traición. Ahora, si esta impactante historia te conmovió, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque en él te aguarda una narrativa de traición y giros tan inesperados que nunca antes has presenciado.